Buenos días, bienvenido a nuestro tiempo juntos en Misión de Gracia. Me encanta que eres parte o estás acercándose a nuestra comunidad. Pronto vamos a tener nuestros servicios presencial. Quiero en verdad platicarles algo para mí, darle un contexto, porque obviamente estaba enseñando mucho en el Evangelio según San Juan. Yo te voy a decir, yo fui un niño sin hermanos, sin familia. Mi mamá guatemalteca, nací en Washington, D.C. Mi padre, pues no sé nada de él, ni sé cómo se ve, solo sé que se llamaba Jack Johnson, era de Ohio y era ingeniero. No, de ahí no sé nada. Mi mamá, que era, híjole, esas latinas fuertes, que cuando él le dijo a ella que él no quería tener un bebé, ella rompió todas las fotos y no quería saber nada de él. Entonces yo nunca, no, es raro, no tengo ni la menor idea de cómo es o era mi padre. Mi madre soltera, toda su familia en Guatemala, ella no estaba muy relacionada muy bien con ellos porque la habían rechazado por embarazarse. Entonces solo era yo y mi mamá. Entonces para mí, mi mundo era mis amigos. Mi mundo era mis amigos. Moría por mis amigos. Amaba a mis amigos, hombres y mujeres. Um, Quería estar con ellos todo el tiempo. No quería estar en mi casa. Mi mamá le dolía muchas veces porque dice, nene, quédate aquí conmigo. No, yo quería estar con mis amigos porque ellos eran mi familia. Entonces, yo tengo una mirada que veo y filtro la vida por amistades, por tener amigos. Y no tengo muchos porque tengo un criterio muy severo en qué es lo que yo busco una persona para tener una amistad um, profunda. Pero también sé que una persona sin amigos no es sano. Tienes que tener relaciones íntimas con personas de las cuales me imagino uno se muere sin amistades, se mueren sin tener a alguien que puedes decir que eres mi brother, eres mi hermana. Entonces es muy importante. Yo siento que en el Evangelio según San Juan, bueno, eso es la primera cosa, el valor que yo tengo para amistades, amigos, amigas, muy importante para mí. Es algo, mi calidad de vida depende en el nivel y la intimidad de relaciones que yo tengo con amigos. Claro que lo tengo con mi familia, pero yo sí crecí con ese intensa necesidad de estar conectado con personas que Dios ha puesto en mi vida. La segunda cosa para mí es el coaching. El coaching es algo sumamente importante como una herramienta del ministerio. Entonces yo me identifico como pastor coach. Y una de las cosas básicas, uno de los postulados básicos del coaching es que cada ser humano interpreta la vida de acuerdo a la manera como es. Es un tipo de observador y observa la realidad basado a cómo Dios lo ha diseñado, su cultura, su grupo étnico, su temperamento, por las experiencias buenas y malas que han tenido en su vida, si eres hombre, si eres mujer, el tipo de familia de donde vienes, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, todas esas cosas tienen que ver en cómo uno interpreta los lentes de los cuales ellos interpretan el mundo y lo ven. Entonces, yo sé que yo tengo que aprender, el coach tiene que aprender y escuchar y observar el tipo de observador del cual uno está coachando. Entonces, yo estoy fascinado ahora cómo todos observan la realidad, cómo le dan sentido, cómo lo viven, cómo llegan a la vida. De todo eso lo que somos, toda la experiencia de quién somos como seres humanos. Y yo he proyectado eso en la Biblia.
Juan es un tipo de observador. Juan, la interpretación de quién es Cristo en su evangelio es muy diferente a los otros. La manera como Pablo interpreta a Cristo. Pablo casi nunca habla de la vida histórica del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Pablo tiene una visión muy cósmica del Señor Jesucristo. Y los evangelios tienen una mirada muy humana, lleno de poder, sí, milagros, hijo de Dios, divino, pero es una mirada muy diferente de Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene una manera de ver la vida, el Señor Jesucristo, la interpretación que nos da del Señor, muy interesante. Y Juan enfatiza la amistad. Vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 15:15. Es uno de mis favoritos textos y por eso quiero darte una visión de quién es Juan, porque creo que vamos a seguir estudiándolo, porque el Evangelio según San Juan es muy diferente, porque en vez de tener discursos, él tiene conversaciones con seres humanos. Él tiene largas conversaciones con personas y de allí él revela quién es el Señor Jesucristo. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 15 dice, esto es lo que dice el Señor. Para mí lo fascinante, lo que nos enseña Juan, es que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra, vino al mundo, vino buscando amigos. Eso es muy interesante. Dios vino buscando amigos. Y lo dice aquí en versículo 15, ya no os llamará siervos. Estamos en Juan capítulo 15, versículo 15, en la Reina Valera. Ya no os llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, él está diciendo, mire, yo ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo es una persona que solo está recibiendo instrucciones, la dirección de su amo. Pero el Señor dice, yo no te voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe. Eso es muy importante. El siervo no sabe. No sabe qué. No sabe lo que hace su Señor. En verdad, no conoce los motivos, no conoce lo que piensa, no conoce lo que siente su Señor, el siervo. Él solo recibe instrucciones. Y el Señor Jesucristo, hoy en día, mucha gente, yo soy ser siervo de Dios. Bueno, cuando el Señor vino a la tierra, Él quería amigos. Entonces, la segunda parte dice, pero os he llamado amigos, pues pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está la definición de amistad, el conocimiento. Todas las cosas, dijo el Señor Jesucristo en ese versículo, todas las cosas que son sumamente importantes para mí, todas las cosas que yo escucho de mi Padre, que era lo máximo para el Señor, yo quiero que tú lo sepas, yo quiero que tú lo conozcas. Entonces, yo creo, mire, Cristo vino y escogió 12 personas para que fueran sus amigos. Uno lo traicionó gachamente, lo vendió a los enemigos del Señor Jesucristo, era Judas. Otro amigo lo negó que lo conocía, con maldiciones. Eso fue Pedro. Jesucristo tuvo otro amigo que se llamaba Tomás, que no creía en él, que puso todo tipo de criterios para que yo tengo que ver esto y aquello para creer en él. El único que estaba con Cristo, que nunca lo abandonó, que estaba con él, era Juan. Juan nos enseña de lo que es un buen amigo. Y quiero enseñarte por qué el Señor lo amaba. Te quiero hablar de su historia, quiero hablar de su personalidad y quiero enseñarte cómo el Señor tenía una relación muy íntima con Juan. Déjeme orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo pido que podamos ver la grandeza de este hombre y aprender de él.
y aprender de cómo Él interpreta quién eres y cómo debemos de relacionarnos contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, Juan y su hermano grande Jacobo eran primos del Señor Jesucristo. Salomé era la hermana de María. Y Juan era un muchacho, dicen que fue, cuando él comenzó a seguir al Cristo, él era entre como 15 y 20 años. Los primeros dos discípulos del Señor Jesucristo eran Juan y Andrés. Andrés era el hermano de Pedro. Y Juan viene de una familia en Galilea y era un muchacho que estaba aprendiendo el negocio de su padre. Su padre Zebedeo, él tenía un negocio de pesca. En Galilea había dos industrias, básicamente, la agricultura y la pesca. Y Zebedeo tenía empleados. No era una persona pobre, no era una persona tan humilde, era una persona empresaria. Y Zebedeo tenía el negocio con sus hijos, Juan y Jacobo, con los empleados. Y en ese tiempo los hijos aprendían el oficio, el trabajo, el negocio del padre y iba de una generación a otra generación. Y para mí es muy interesante que el Señor, cuando comenzó a llamar a sus discípulos, llamó personas que estaban en negocios, llamó a personas empresarios, personas que ya tenían una manera, una colmillo de trabajar con la gente, a manejar un negocio. Él no buscó teólogos. Él no buscó personas que estaban viviendo en las nubes. El Señor buscó gente que sus pies estaban bien parados en la tierra, eran prácticos. Entonces, el Señor tenía esta relación tan íntima con Juan, era su primo, era de una relación de un hermano grande y un hermano chico. Juan idealizaba, adoraba al Señor Jesucristo, pero Juan era tremendo. Juan era tremendo. En primer lugar, entonces vemos su familia. Mire, yo creo, si te vas a casar, conozca la familia. Es muy importante que conozcas la familia. Y vemos que Juan y su hermano venían de una familia de media clase, una familia que tenía una empresa. La tía de Juan y Jacobo era María, la madre del Señor Jesucristo. Eran personas que amaban a Dios, trabajaban, sabían cómo moverse con gente, sabían cómo manejarse en equipo, pero tenía un carácter tremendo. Si vamos a Lucas capítulo 9, comenzando en versículo 51, hay visiones aquí. Mire, y eso nos debe de dar esperanza, porque Juan era tremendo. Y te voy a decir cómo creció, cómo se llama santificación progresivo, que uno progresa en su llamado, en su santificación, en su cercanía, en su transformación. Es un proceso. Entonces, en Lucas capítulo 9 vamos a ver Juan y el Señor le dio un apodo. Mire, tú le das apodos a la gente que amas y te cae bien y le das apodos a la gente que odias. A esos dos tipos de personas, gente que amas le da un apodo y la gente que te cae mal también les da un apodo. Usualmente a esa gente tú no quieres decirle en su cara el apodo. Ahora, en Lucas capítulo 9, comenzando en 51, y vea cómo el Señor lo reprendía. Dice aquí, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí en el Evangelio según San Lucas, aquí en versículo 51 es una transición. Aquí ya el Señor quiere ir a Jerusalén porque Él va a ir a morir en la cruz de Calvario para toda la humanidad. Versículo 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos eran una raza mezclada, eran medio judío, era el judío mezclado con gentil. Eran las personas que habían sido llevado al cautivario, regresaron y ya judíos que se habían asimilado a las naciones.
Y los judíos que mantenieron su cultura, su religión, su manera de pensar y ver a Dios, no los quería. Y los samaritanos no querían a los judíos y los judíos no querían a los samaritanos. Entonces había mucho pleito entre los dos. Pero el Señor quería ir por Samaria. Entonces dice aquí en versículo 54, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciende fuego del cielo como lo hizo Elías y lo consuma? Mire, ¿qué? Juan estaba tan loco que porque no querían que Cristo y su banda de discípulos pasaran por una comunidad samaritana, y cuando no les permitieron entrar, Juan los quería matar. Vamos a orar que los queme. Yo creo que estaba furioso. Qué loco. Es que yo te voy a decir, muchas veces creemos que nosotros estamos agradando a Dios odiando a la gente. Nos molestamos. ¿Cómo es posible? ¿Me entiendes? Y eso no es del Señor. Juan quería matar a estos samaritanos. Quería que llegara fuego de los cielos y los consuma, dice. Ahora, el Señor se saca de onda. Dice en versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió. Reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor dice, ¿qué te pasa, Juan y Jacobo? ¿Me entiendes? Y ahí está Juan. ¿Me entiendes? Y el Señor diciendo, cálmate, ¿qué te pasa? Y dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces aquí vemos que Juan llegó a ser una persona muy diferente, y luego vamos a platicar con eso. Pero mire, en Marcos capítulo 3, versículo 17, este es el apodo que el Señor les dio a Jacobo y Juan. En Marcos capítulo 3, versículo 17 dice, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Qué dice? Yo creo que el Señor le daba risa. Dice, estos locos son truenos. ¿Has escuchado un trueno fuerte? Te hace temblar la casa, da miedo. Y esos son hijos de truenos, así los llamaba. Aquí vienen los hijos de trueno, porque venían los dos furiosos, listos para el pleito. Querían matar, querían consumir los enemigos del Señor Jesucristo. Querían que amando era tener que matar. Ahora, yo entiendo eso. Yo le he dicho a muchas personas que si tú no has llegado en un momento en tu vida y le has pedido a Dios que mate a alguien, pues tú no tienes una relación muy íntima con el Señor, que digamos. Ahora, no solamente eran de carácter tremendo y fuerte, Jacobo. Ahora imagínate, son los dos hermanos. Imagínate cómo era Zebedeo con sus empleados. ¿Qué están haciendo? ¿Me entiendes? Era una familia de pasión, visceral, gritando. Era una familia padre. Me encanta, me encanta. Mi esposa viene de otra familia que nunca alzaron la voz, nunca se gritan. No, en mi familia es agarrarse de las greñas. Así sabes que se aman. Entonces, pero no solamente eso. Eran bien, estos dos cuates, Jacobo y Juan, estamos viendo a Juan, eran bien ambiciosos, orgullosos. Si vamos a Marcos capítulo 10, imagínate, comenzando en versículo 35, este es Juan. Y es lindo, y esto es lo que quiero que sepa, que Dios transforma la vida de una persona. En Marcos capítulo 10, comenzando en versículo 35, mire lo que le piden Jacobo y Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? ¿Qué quieren? El Señor sabía siempre sabía lo que estaba en el corazón de una persona, pero aquí dice, híjole,
a ver qué me quieren decir y cómo voy a manejar esto, porque le generaron una bronca al Señor. Ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Están diciendo, mire, te vamos a permitir que tú tengas tu trono en el centro, pero nosotros también queremos nuestros tronos al lado de tú. Jacobo la mano derecha y yo la mano izquierda. Van a haber 3 tronos en los cielos, en tu gloria. Están locos estos cuates. Concédanos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Te vamos a dar chance. Tú, tu trono ahí en medio, pero nosotros también los tronos queremos uno a cada lado de ti. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabes lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Miren, claro que sí. No saben lo que están pidiendo. El Señor sabe cuál es su misión. Y ellos dicen, claro que podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberáis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serás bautizados. Ahora, te voy a decir la verdad, sí van a tomar de esa copa. Pero el sentarlos a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, eso es muy interesante. Hay asientos preparados para alguien. Y eso el Señor dice, eso es una obra de mi Padre, pero hay asientos, fíjate. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Están diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué se creen? Jacobo y Juan, enojones, rabiosos, quieren matar a la gente, tienen un apodo de hijos de truenos, quieren estar a la mano derecha y la mano izquierda del Señor Jesucristo, quieren sus propios tronos. No les importa que les caiga mal a todos los otros discípulos. Imagínate que el Señor tiene que lidiar con este conflicto, porque así un líder siempre tiene que lidiar con los conflictos de las personas que lo siguen. Y lo dice ahí en versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Me hubiera encantado estar ahí y ver ese pleito. A verlo. Ahora, lo lindo es la cercanía que el Señor tenía con Juan. Lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 21. Yo rápidamente leo la Biblia mucho y todas estas escenas siempre las he guardado en mi corazón porque me encanta la imagen que tengo de Juan. Juan capítulo 13, comenzando en versículo 21. Esto era uno de los momentos más intensos para el Señor Jesucristo y para los discípulos. Juan capítulo 13, versículo 21 al 27. Dice aquí, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Aquí el Señor ya ahora va a hablar de algo horrible. Está conmovido. Él no lo dijo, oye, no, él está conmovido. Me imagino que le tiembla los labios. Comienza a respirar profundamente. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, se pone helado el cuarto, el salón donde están comiendo. Cambia la emocionalidad. Como un vaso de agua fría les cae a los discípulos. Y dice aquí, versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. En ese momento ya se están cuestionando. En ese momento así ya se pierde la confianza de este grupo de amigos. Aquí en versículo 23, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este es Juan. Ahora, la persona que estaba acostado, porque se inclinaban, estaban acostados en una mesa así bajita, se inclinaban.
Y, y Juan, la posición que él tiene con el Señor Jesucristo habla de la cercanía y la relación íntima con él. Porque las personas se sienten, la gente más cercana a la persona principal de un grupo son las personas que tienen más intimidad, más confianza. Entonces dice ahí en versículo 23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba. Imagínate, ese era el apodo de Juan. Él no tenía pena cuando escribió su evangelio. Él no tenía pena de declarar, Jesús me amaba. Y tú tienes que tener esa confianza del Señor Jesucristo, que Cristo te ama, Él te ama y lo tienes que declarar. No te debe de dar pena. Yo sé que el Señor me ama a mí y me da mucha seguridad. Y no es porque soy soberbio y orgulloso. Solo estoy confiado que Él me quiere y que me ama y me da mucha seguridad. Entonces dice, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, versículo 23, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro está diciendo, oye, pregúntale. Y Juan, me imagino que Juan está diciendo, oh, no, pregúntale. Y Pedro, porque siempre era impositivo, Pedro era espontáneo. Pedro, vamos a ver cosas de Pedro que me encanta, pero él está, pregúntale, ¿quién es? Y Juan como diciendo, no, ¿qué onda aquí? ¿Acaso si me escuchan? Y Pedro, entonces dice aquí, en versículo 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Pone su cabeza esconde su boca, pone su cabecita aquí en el pecho y le dice, para que nadie vea su boca. Y le dice, en el pecho del Señor, ¿quién es? Y el Señor le dice, es tan lindo eso, el Señor le dice, allí le dice, respondió Jesús, versículo 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Le dice, ok, ahorita te voy a demostrar, le voy a dar este pan, se lo voy a dar a la persona que me va a traicionar. Imagínate lo que está Juan. En primer lugar, ¿sabe lo que te hace valioso? Tener información. Y cuando un líder te informa, te tiene confianza y te dice a ti cosas que no le dice a otras personas, esa persona se siente muy especial. Versículo 27 es uno de los textos más tristes de todo el universo. Dice ahí, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya vete, hazlo. Y Satanás, en ese momento, cuando Judas toma la decisión de traicionar al Señor Jesucristo, entra Satanás. Ahora, en la misma noche, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, es todo una noche. Es una conversación larguísima del Señor con sus discípulos. Es solo 5 capítulos en el Evangelio según San Juan. Es solo una noche donde el Señor va a tener una conversación profunda con sus discípulos. Ahora, aquí es cuando, acuérdase, Juan casi llegó a los 100 años. Y el Evangelio según San Juan es una reflexión madura de Juan. Y Juan, cuando él comienza a escribir, él habla de su valor principal, amistad y amor. Lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Esto es lo que le escuchaba Juan. Dice,
en capítulo 13, versículo 34 y 35. Y es increíble que sabiendo que lo van a traicionar, el Señor habla del amor. Y dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Yo quiero que se amen como yo lo estoy amando, que yo me entrego. Mire, la amistad cuesta. Si vas a ser un amigo, te va a costar. Y dice allí, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado, que también os amáis unos a otros. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Mire, Juan escribió ya grande. Te digo, él fue el apóstol que vivió más tiempo. Los otros lo habían, casi todos los fueron mártires. Juan estuvo en la isla de Patmos. Juan estaba sufriendo, ya estaba viejito ahí. El Señor le dio una visión porque cuando Juan ya estaba, él miraba que la iglesia estaba en peligro, había sincretismo, que quiere decir que había la mezcla entre cristiano y fes paganos, había inmoralidad, había falsos profetas, la iglesia estaba tibia, había muchas cosas y Juan está preocupado por la iglesia, la comunidad del Señor Jesucristo, y el Señor le da una visión de cómo son las cosas desde el punto de vista de los cielos. Entonces, ya después de lo sueltan de ese castigo, se sale de la isla de pena y lo llevan a Éfeso. Y ya de viejito, Juan ya viejito, dicen que lo cargaban y lo sentaban enfrente de la comunidad cuando él escribió las primero, segundo y tercero cartas de Juan. Y lo que él decía, hijitos, más de 40 veces en la primera carta, epístola de Juan, más de 40 veces menciona el amor. Juan es el apóstol del amor. Ahora, entonces vemos que era tremendo, vemos su familia, era tremendo. Y quiero que vea que era el único que estaba cerca del Señor cuando el Señor se estaba muriendo. Si vamos a Juan capítulo 19, comenzando en versículo 25. Aquí, esto me impacta a mí porque yo fui un hijo único. En Juan capítulo 19, comenzando en versículo 25. Mire lo que dice. Aquí dice, estaban juntos a la cruz de Jesús su madre, la madre del Señor Jesucristo, la hermana de su madre, que es Salomé, la mamá de Juan, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, es el único que está allí. Juan está con su mamá, está con su tía, está con otras dos mujeres. Imagínate lo que está sintiendo María. Mire, yo me puse a pensar en mi mamá. Mi mamá, una de las cosas que le encantaba hacer, a mí me encantaba, mi mamá le encantaba agarrar mis manos y las sobaba y las ponía en su cara y me las besaba. Mi mamá amaba mis manos. Yo no sé qué hay de la mujer que ama las manos de sus hijos, de su esposo, pero mi mamá me agarraba las manos y las miraba y decía, ay, qué grandes manos tienes, nene. Y me las besaba y las ponía así en su cara. Le encantaban mis manos. Y a mí me encantaba. Era la forma como ella me demostraba cariño. Yo me pongo a pensar en María. Y María, cuando su hijo estaba creciendo y aprendiendo el oficio de carpintero con su padre, y cuando se machucaba los dedos y se hería las manos y espinas por la madera, yo creo que ella las sanaba.
Yo creo que ella le curaba sus manos. Y ahora ella ve que esas manos que ella amaba tanto están clavados en una cruz. Ella ve a su hijo. Mire, muchos en las películas la cruz está alto. No, la cruz era al nivel, porque los romanos querían que se vieran. Cristo estaba desnudo, golpeado, con una corona de espinas. Esta madre viendo a un hijo que ella sabía que era noble desde la cena de la boda de Caná. Cuando ella dijo a los siervos, haz lo que él te dice. Ella dice, no tienen vino. Y Jesús dice, mujer, Gunei, que quiere decir, es como señora, Gunei. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Ni le contestó. Lo vamos a ver. Es muy divertido esa escena. Ni lo contestó. Tú haz lo que, él me va a hacer caso. Tú haz lo que él te pide. Y ella sabía que su hijo era lindo. Su hijo, Jesús, era lindo. Y ahí lo ve todo crucificado y clavado y herido. Y el Señor amaba a su madre y le dijo, aquí está tu hijo, él va a cuidar de ti. No, mire, el Señor tenía hermanos, tenía hermanas. Él no envió a su madre a ellos, él, él encargó a su madre. Porque aquí ves el amor que el Señor tenía para María. Una de las últimas pendientes que Él está manejando en la cruz del Calvario es quién va a cuidar de su mamá. Yo te voy a decir una cosa. Eso está en nosotros. No importa qué tan presionado estás por la vida, puedes cumplir las pendientes más importantes de tu vida, porque eso somos. Y el Señor tenía un pendiente con su mamá y le dice a Juan, porque Juan está ahí, es el único discípulo que está parado ahí en la crucificación y está con su madre y está con su tía. Y desde de la muerte del Señor Jesucristo, ahora María va a ser otra madre para Juan. Ahora, lo más lindo es en la resurrección, lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día de la semana, Juan capítulo 20, versículo 1 al 9, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan corrió, Pedro ya más grandote, atrás como un oso, atrás de Juanito, está tratando, espérame. Juan no esperó, él está corriendo, pero bien lindo. Llega, dice, corriendo, versículo 4, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Él llega primero, pero no entra. Yo creo que llegó, dice versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Yo creo que con todo el movimiento Pedro no podía parar y entra al sepulcro. Ahí, quítate, Juanito. Se hace un lado. Y dice ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. En ese instante cayó el 20. Resucitó de la muerte. Y dice aquí,
porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Siempre vemos a Juan con el Señor. Vemos esa relación íntima en la cena. Juan recostado con el Señor diciéndole los secretos. Le entrega a su madre, corre para verlo, siempre cerca de él. Ahora, y con esto termino. No solamente Juan no era barbero, no solamente era Juan un buen amigo del Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Me agrada que el Señor tenía a alguien como Juan. Me agrada cómo el Señor amaba a Juan, pero me agrada cómo el Señor tenía a alguien que lo amaba. Esa es mi única misión en la vida, amarlo a Él, como Juan. No me importa fama, no me importa poder, no me importa ser rico. Yo solo quiero que el Señor vea que hay un muchacho complicado como Juan. Juan era complicado, rabioso, ambicioso, pero el Señor lo transformó. Esa es mi espera, que el Señor me transforme a mí, porque yo tengo muchas cosas que tengo que cambiar, pero la única cosa que yo quiero que el Señor sepa es que yo lo amo y que yo también voy a amar a mis amigos. Te voy a decir por qué. En Juan capítulo 21, comenzando en versículo 15, Juan es el que nos enseña que Pedro fue restaurado. Si no fuera por Juan, no hubiéramos sabido que Pedro fue restaurado al ministerio. Y lo vemos aquí comenzando en Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Yo ministro por amor a Cristo, no para recibir el amor de la gente. Yo ministro por amor a Cristo, porque cuando Cristo te pregunta si lo amas, Él quiere que cuide a su pueblo. Lo dice ahí en versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Cuide mis corderos, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, porque le recuerda, 3 veces negó Pedro al Señor Jesucristo. Y mire, Dios te sana al punto de tu herida. Dios te sana al punto de tu pecado. ¿Me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo quiero que entiendas que Juan era tan importante para Juan que todo el mundo, porque Pedro era famoso por negar al Señor Jesucristo. Y Juan quería que todo el mundo supiera. Es la manera como termina su evangelio, que su amigo fue restaurado. Es muy fácil. Mire, yo quiero ser un amigo así. Muchas veces amistades terminan mal. Y acuérdese, la definición que yo tengo de amistad es conocer. Y conocemos las cosas. Algunas veces yo tengo otro dicho: conociendo es decepcionarte. Cuando conoces a alguien bien, te decepcionas. Pero Juan no era así. Juan no estaba decepcionado de su amigo, sabiendo que había negado a su Señor, a quien él amaba tanto. Pero él amaba a Pedro también y era buen amigo de Pedro. Siempre estaban juntos en el libro de Hechos, siempre están juntos. Eran los pilares de la iglesia. Y Juan pone en su evangelio, termina su evangelio demostrando
que su amigo fue restaurado por el Señor Jesucristo, y no lo hubiéramos sabido si no fuera por Juan. Entonces vamos a estar leyendo, estudiando la vida de Juan, viéndolo a él por las Escrituras. Queremos ver esas conversaciones que el Señor tiene con diferentes personas en el Evangelio según San Juan. Queremos ver esos milagros tan especiales que Juan escogió, que revelan quién es el Señor Jesucristo. La única cosa que a Juan le daba vida es amar a su Señor y que el mundo supiera que tan lindo era Él y que también se enamoraran de Él. Y el fruto de eso es amarnos unos a los otros. Entonces, emocionadamente estoy para seguir estudiando este Evangelio hasta que el Señor me lleve a otras cosas. Pero mientras estamos aquí en el Evangelio según San Juan, vamos a conocer a Juan, vamos a conocer la revelación que Dios le dio a él del Señor Jesucristo y cómo él se relacionaba con la vida. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga hoy. Amén.